Esta noche vamos a entrar en las aguas del bautismo una vez más. Gloria a Dios por Raúl y su testimonio y su deseo de seguir al Señor en las aguas del bautismo, confesando su fe. Y no sé si hay otras personas, pero estoy seguro que Raúl está aquí listo para confesar a Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Voy a leer de Salmo 138 que nosotros ministrando, predicando de este pasaje, pero yo quiero utilizar el libro de Hechos para que nosotros podamos ver que sí, hay veces cuando hay muchos problemas, muchas dificultades, cuando hay angustias, problemas en la vida. Y gracias a Dios en este Salmo de David está enseñándonos que con todo nuestro corazón tenemos que alabar al Señor, tenemos que cantar al Señor salmos, tenemos que postrarnos hacia tu santo templo y muchas cosas que hemos hablado. El poder de la oración, el poder de realmente ver que Dios tiene un plan, tiene un propósito, los caminos de Jehová, la gloria de Jehová. Jehová es excelso, atiende al humilde, tan excelso, pero mirando a nosotros humillados, al humilde, mas al altivo mira de lejos. Y dice aquí, si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Muchas veces nosotros pensamos cuando hay angustia es tiempo difícil, pero David dice que este es tiempo de avivamiento. Tú me vivificarás. Si anduviere yo, siempre no estamos caminando en la angustia, pero si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí y en usted. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Gloria a Dios. Jehová cumplirá su propósito en mí y en usted. Amén. Gloria a Dios. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu amor, gracias por el poder que tú tienes a usar nuestras dificultades, problemas, angustias, todo lo que tenemos que enfrentar como cristianos en un mundo donde hay muchos sufrimientos, mucha persecución. Ayúdanos a entender que en ti tenemos la victoria. Ayúdanos a humillarnos delante de ti. Ayúdanos a aprender el poder de la oración. Y como hemos estudiado el poder de la oración y el ayuno. Y ayúdanos a entender cuando hay más problemas, más dificultades, tú estás presente, siempre moviendo, buscando tu gloria, pero utilizándonos para la honra y la gloria tuya. Ayúdanos a vivir la vida, vivir la palabra y ser un buen testimonio de tu gracia en nuestras vidas. Pedimos por cada uno de nosotros y el mensaje y luego el bautismo. Y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Hermanos, si quiere conocer a una persona que tenía muchos problemas, es el hermano Pablo, Saulo, que llegó a ser el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, pero también con ganas de ganar a su propio pueblo con la preciosa palabra de Dios. Vamos a enfocar en
en capítulo 16, pero primero yo quiero notar algunas cosas acerca de la vida de Bernabé y Saulo. En el principio, hermanos, es Bernabé que está tomando el primer lugar. Es que hablando, animando a Saulo a ministrar. Siempre Bernabé, su don espiritual es consolar, apoyar, ministrar, ayudar a personas a seguir a Cristo Jesús. En Hechos capítulo 9, que encontramos la salvación o la conversión de Saulo, en el versículo 26 habla de una persona que se llama Bernabé. Dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse, este Saulo, juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. ¿Cuántos de ustedes han tenido dudas acerca de una persona? ¿Es otra persona o es usted? Es que muchos tienen dudas de sí mismos, pero hay otros que tienen dudas de otras personas. Normalmente la persona tiene dudas acerca de otras personas. Sí, yo conozco a mí, sí, yo ando bien, muchos pensando, pero no mirando bien en el espejo de la palabra. Pero con dudas. Ellos tenían dudas acerca de Saulo. Pero versículo 27, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Hermanos, es interesante Bernabé dando entrada a Saulo. Necesitamos personas en nuestra vida como Bernabé, animarnos a tocar, ministrar, predicar. Amén. Es que cuando yo vi estos 6 jóvenes, niños tocando, ministrando, wow, doy gracias a Dios que estoy viendo que empezaron con un poquito de miedo y ya está tocando para la honra y la gloria de Dios. Y necesitamos animar personas a continuar siguiendo al Señor. No sabemos cuándo vamos a tener otro David. Amén. Para ayudarnos en la oración. El Señor puede hacer grandes cosas en nuestras vidas. Me acuerdo en el principio del ministerio de Casa Hogar en Mexicali, que aunque Filiberto no tenía habilidad casi nada en la música excepto que cantar son su voz y no en cantando melodía, está cantando en cualquier lugar, pero con sonrisa y gozo que estaba. Mi esposa todavía dice que, wow, él me animó a cantar más que cualquier otra persona. Pero es interesante el Señor bendiciendo sus ganas de cantar con voz en cuello, que tenían muchos músicos en el principio que tocaron. 8 años, 9 años, 10 años tocaban instrumentos y tocaron en muchos lugares y tenían alabanza excelente, aunque el pastor no tenía nada de habilidad en la música, pero tenía ganas de alabar al Señor. Hermanos, lo que estoy diciendo es que debemos animar a las personas a servir al Señor. Y aquí es Saulo, recién convertido, y está dando un testimonio que muchos no quieren escuchar, pero Bernabé, un varón de Dios, les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor. Y no estoy hablando en visión, tenía una comunicación con el Señor Jesús. Ustedes han leído la historia. Hablando con él, no podía verlo
porque llegó la luz y no podía ver como un ciego, ¿verdad? Pero podía escuchar la palabra de Dios. Está enseñándonos que no es por vista, pero es por fe. Tenemos que recibir la palabra de Dios. Tenemos que oír lo que el Señor está diciendo. Hermanos, se fue para perseguir a la iglesia y gracias a Dios regresó alabando y predicando a Jesucristo. ¿Por qué? Les contó Bernabé cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Hermanos, no sé si ustedes pueden ver, primero tenemos que hablar con el Señor, conocer al Señor y luego tenemos que hablar de Él, dar testimonio. Amén. Tenemos que ministrar. Tenemos que decir buenas cosas acerca de Cristo Jesús. Conocer a Jesucristo significa, pero no podía ministrar. Él necesitaba un amigo para animarlo, ayudarlo, y gracias a Dios por Bernabé. Pero hermanos, ustedes saben que había algo que pasó entre Bernabé y Saulo, que ahora llamaron a él Pablo. Entonces, en el principio, cuando encontramos es Bernabé y Saulo. Aquí, primero Bernabé, luego Saulo. En Hechos capítulo 11, versículo 19, otra vez, es Bernabé. En Hechos 11, 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Es increíble la gran comisión a ir a todas partes de la tierra. Ellos habían interpretado como nada más los judíos. Es increíble, muchas veces queremos alcanzar a nuestro propio pueblo, nuestra propia gente, pero no tenemos ganas para ministrar y bendecir a otras tribus, otros grupos. Salieron y recibiendo persecución de quién? De los judíos. Pero ellos hablaron la palabra nada más a nadie, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. El poder de Dios a hablar a los griegos. Ustedes saben que en capítulo 10 tenemos la historia de Pedro y Cornelio. El Señor abriendo el corazón de Pedro a ministrar a los gentiles. Dio una visión, tenía cosas, el Señor ministrando. Y yo quiero decir, hermanos, necesitamos tener palabra, necesitamos hablar, necesitamos escuchar lo que el Señor está diciendo si vamos a cumplir el propósito. ¿Cómo es posible si no estamos escuchando? Vamos a hablar con personas y decir, hey, ¿qué es la voluntad de Dios para mí? Oh, no, hermanos, necesitamos hablar con el Señor. Tenemos que buscar al Señor, ¿qué es la voluntad de Dios en nuestras vidas? Versículo 21 de Hechos 11, y la mano del Señor estaba con ellos. Noten, están hablando el evangelio a los griegos. Y la mano del Señor estaba con ellos. Hermanos, ¿qué necesitamos? La mano de Dios. La mano de Dios ministrando. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Hermanos, si hay personas recibiendo a Cristo, no merecemos el crédito.
Es la mano de Dios que está moviendo. Está haciendo la obra. Tenemos que glorificar a Cristo. Tenemos que reconocer. Hay veces que dice que Pablo hizo algo, Pedro hizo algo, y es verdad que ellos hicieron por medio de la mano de Dios. Necesitamos entender que todo lo que tenemos es la mano de Dios. Yo no puedo, la realidad es que no puedo tomar crédito del dinero que hemos recibido porque la mayoría de personas no tenía conocido, yo no conocí a ellos. ¿Cómo es posible? Yo no escribiendo ni una carta, no hablando con ellos, pero ellos donando. Porque es la mano de Dios. Amén. El Señor tocando a la gente. La mano de Dios diciendo que hey, hay algo, está pasando. Y ustedes tienen recursos y hay necesidad. Y es increíble. Yo orando al Señor, pero es la mano de Dios tocando a la gente. Debemos meditar en la palabra. Debemos predicar la palabra para aprender la palabra. Muchos leyendo libro tras libro tras libro, pero, estas las opiniones del hombre. Esta es palabra de Dios, hermanos. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia. Es interesante, la iglesia tiene oídos. Saben casi todas las cosas que están pasando, ¿verdad? Yo llamando, ¿has escuchado? Sí, pastor. Y ustedes llamándome, ¿has escuchado, pastor? No, ¿qué pasa? Casi la última persona para saber. Sí, hay oídos. Yo la boca, ustedes los oídos, ¿verdad? Para oír, pero hay muchas más bocas. Gracias a Dios. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Querían saber qué está pasando aquí, en Antioquía. Y hermanos, es interesante, la base de la iglesia en Jerusalén, pero pronto cambiaron y la base de la iglesia es Antioquía. Antioquía, una iglesia que esta iglesia envió a misionero tras misionero, envió al apóstol Pablo, envió a Bernabé, envió muchos misioneros. No importa el nombre de la ciudad, lo que importa es la habilidad de orar, ayunar y saber la voluntad de Dios. No es la iglesia en Jerusalén que está alcanzando a los gentiles, no, es unos hermanos en Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieses fieles al Señor. Pienso que esta es grande bendición. Esta no es palabra de mí, esta es palabra de Dios. Bernabé, cuando llegó y vio que la gracia de Dios. Bernabé sabía que si hay salvación es por medio de la gracia de Dios. Es el amor inmerecido, el favor inmerecido. Exhortó a todos a que con propósito de corazón. ¿Cuántos de ustedes tienen propósito de corazón? Muchos tienen propósito de corazón en estos días, pero es para tener más dinero, más riquezas. Están trabajando con un propósito y es ganar más dinero, tener más cosas para vivir con más confort, mejor comida, etcétera, etcétera. Pero hermanos, es propósito
con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Esto es lo que el Señor está exigiendo de nosotros, con propósito de corazón. En Salmo 138 no tiene que buscar, hemos predicado, hemos leído, pero dice con todo mi corazón. David, con todo mi corazón. Y el Señor llamando a él como un hombre buscando conforme al corazón de Dios. Necesitamos leer, meditar para saber que necesitamos tener un propósito. ¿Cuál es el propósito de usted? De nuestra iglesia. Yo pienso que lo que nosotros dedicamos más tiempo, podamos ver cuál es el propósito de nuestra vida. ¿Qué estamos pensando? ¿Qué estamos haciendo? Y noten por qué era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Cuando hablamos de personas cristianas en el principio, siempre dicen que es lleno del Espíritu Santo y de fe. ¿Y qué pasó? Una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Qué tiene? Con un varón de Dios, Bernabé, viendo la obra, la gracia de Dios en la vida, animándose a tener propósito de corazón, a servir al Señor. ¿Y qué va a pasar? Avivamiento, crecimiento. La realidad, una gran multitud fue agregada al Señor. Y no está hablando como muchos de nosotros. Oh, el Señor está moviendo. Tuvimos una persona o dos personas. Oh, sí, es el Señor moviendo. Pero cuando dice una gran multitud, está hablando de una gran multitud porque es la verdad del Espíritu Santo que está dirigiendo cada palabra que Lucas estaba escribiendo. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Noten, hermanos, la conexión. En Jerusalén, ¿quién está ayudando a Saulo? Bernabé. En Antioquía, él viendo lo que el Señor está haciendo, él dice que hay un varón, hay un hermano, este Saulo, me acuerdo de él, me acuerdo de su pasión, de su visión, de su corazón, y él se fue buscando a él para invitarlo a ministrar en la obra de Dios. Esta es la razón que yo hablo con ustedes. Esta es la razón que siempre estoy hablando. Si hay algo real en su vida. Esta es la razón que estoy invitando a personas a participar. Es porque he visto la gracia de Dios. He visto que tiene propósito en su corazón. Pero todos nosotros debemos tener propósito. Y gracias a Dios, en el versículo, este es interesante, versículo 26, o dice, versículo 25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Ahora en esta iglesia llegó Bernabé, un hombre lleno del Espíritu, y Pablo, Saulo, también el Señor ministrando a su corazón, preparando. Jesucristo tenía Saulo en el desierto enseñándole personalmente. Esta es la razón que es un apóstol como los apóstoles originales, porque estaba cara a cara con Jesús
Jesucristo aprendiendo la palabra de Dios. Esta es la razón que yo digo que cada uno de nosotros que estamos predicando la palabra necesitamos tiempo con el Señor, rostro a rostro, cara a cara. Lo siento, pero muchas veces yo no contesto mi teléfono porque estoy cara a cara con el Señor. Y ustedes son importantes, pero yo necesito estar cara a cara con Él. Y ustedes también, todos nosotros necesitamos tiempo con el Señor. Bernabé sabía que ocupaba ayuda. Yo sé que necesito ayuda. Si voy a cumplir lo que el Señor está revelando a mí, necesito ayuda. Tenemos que trabajar juntos. Necesitamos tener un propósito. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se los llamó cristianos por primera vez en Antioquía. No declararon a ellos cristianos en Jerusalén, pero en Antioquía, que está diciendo que aquí está el lugar donde el Espíritu Santo está moviendo en poder. Puede ser en Antioquía, puede ser en Hopeville, puede ser en Sealy, puede ser en Mexicali, puede ser en Ejido Quintana Roo, puede ser, hay muchos lugares, muchos donde el Señor quiere trabajar, pero está buscando hombres fieles, mujeres fieles que tienen un corazón con propósito para servir, para ser fieles, para trabajar juntos, para ministrar y predicar y orar y ayunar. Vamos a ver un poquito más el versículo 30. Debemos leer de Agabo, este gran profeta. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Ellos escuchando, van a ocupar profetas. Y sí, claro que sí, necesitamos saber la voluntad de Dios. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Ustedes saben que José podía interpretar sueños. En el principio de su vida, él recibió sueños. Y el Señor está preparándolo para servir en la manera. Es increíble que por la habilidad de este profeta podía bendecir a los cristianos que estaban sufriendo mucho en Jerusalén. ¿Y qué hicieron? Y dice él profetizando, y vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. Él sabía cosas que otras personas no sabían, porque es profeta. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Es interesante los discípulos. En aquel tiempo llamaron a los creyentes discípulos. Ellos, conforme a lo que tenían. Si usted no tiene, no puede dar. Amén. Me acuerdo que una vez yo estaba en Tennessee, en una iglesia, en una conferencia, y anunciaron que ellos necesitaban $1,500 para enviar Biblias a un país, no sé si es Irán o Irak,
pero un lugar donde había muchos musulmanes. Y el Señor me habló y dijo, usted debe dar 1,500. Y me acuerdo, pero Señor, no lo tengo. Y Él trajo a mi memoria que yo tenía $1,500, exactamente la cantidad que ocupaba. Yo tenía en una cuenta de ahorros que yo estaba ahorrando para comprar nueva guitarra. Pero Señor, es para la guitarra. Yo necesito una guitarra. No, este es para comprar las Biblias. ¿Qué cosa? ¿Qué voy a hacer? Gracias a Dios yo di $1,500. ¿Y qué pasó? Dennis Agajanian me regaló esta guitarra que cuesta $3,000. Yo estaba pensando que estoy esperando para comprar una guitarra y el Señor enseñándome, no, es que siguiendo la voluntad de Dios. Yo pensaba, ¿qué voy a hacer? Y en unos días, semanas, esta guitarra que he tenido por muchos años, como regalo. Necesitamos escuchar. Muchos no tienen porque no están escuchando lo que dice Dios. Y yo había escuchado de Dios. Estoy seguro que el Señor estaba hablándome. Y hay confirmación aquí. Esta es confirmación. Daba a entender por el Espíritu. El pastor estaba hablando de la necesidad, pero el Espíritu Santo estaba enseñándome cosas. Lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Y noten aquí otra vez es Bernabé y de Saulo. En capítulo 13 tenemos otra historia. Y pienso que ustedes van a ver. Y voy a terminar pronto porque tenemos el servicio de bautismo. Pero noten, yo quiero hablar un poquito de bautismo también antes de terminar. Pero había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, ¿quién es primero? Bernabé. Simón, el que se llamaba Niger. Lucio de Cirene. Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca. Criado con una persona tan mal, pero llegó a ser un maestro, un profeta en Antioquía. El Señor tiene poder. Él puede cambiar a cualquier persona. Usted posiblemente dice que, no tengo habilidad, no puedo hacer nada. No, el Señor tiene plan, tiene propósito. Ministrando estos al Señor. Noten, ministrando al Señor. No ministrando a la congregación, ministrando al Señor. Y ayunando. Ojalá que ustedes han aprendido un poquito cuando tuvimos este día de ayuno y oración, llamando a la iglesia a ayunar. Dijo, ¿quién? El Espíritu Santo. Esta es la razón que necesitamos ayunar y orar para escuchar lo que el Espíritu Santo está diciendo a nosotros. Dijo el Espíritu Santo. No es decisión de la congregación, es decisión del Espíritu Santo apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado.
Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y estos dos, el primero, Bernabé, y el último, Saulo. Ustedes saben que el último va a ser el primero y el primero el último. Y pronto estamos escuchando de Pablo y Bernabé. Todo cambiaron. Pero gracias a Dios por el ministerio de Bernabé. Sin Bernabé es que la historia de Saulo posiblemente muy diferente. Pero hermanos, después en capítulo 13, en mi Biblia dice Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia, en otro Antioquía. Pero ¿quién está mencionando Pablo y Bernabé? Capítulo 14, Pablo y Bernabé en Iconio. ¿Y quién está predicando? En el principio Bernabé, pero en Hechos 14, y ellos dicen, Pablo es apedreado en Listra. Y el cambio, Bernabé no apedreado, sino Pablo. Y no hay nadie como Pablo, excepto que Jesucristo, que ha sufrido como él. Esta lista, hermanos, es interesante. En 2 de Corintios estamos hablando de 56 de sus sufrimientos. Posiblemente un poquito antes. Y él tenía muchos años más. Y sufrió más como ancianito que en el principio. El Señor salvó a Pablo con un propósito. Y trabajando en su vida, preparándose. Y el Señor quiere trabajar en nuestras vidas. Él tiene un plan, un propósito. Ustedes conocen, ustedes orando por mí, pero los americanos también saben. Ellos saben que estoy aquí ministrando a ellos porque yo tenía ganas, dado por medio de Dios, alcanzar a los hispanos con el Evangelio. Iba a ir a Florida buscando hispanos para aprender el idioma, alcanzar. Y ellos tenían algunos. Pero cuando yo llegué a Hopia, wow, casi toda la ciudad. Yo estaba diciendo, wow. Pero yo no sabía que yo ocupaba un milagro que no podía aprender por mi propia habilidad. Yo ocupaba un milagro de Dios para darme la habilidad. También tenía que aprender cómo cambiar una iglesia, serios problemas, pero gracias a Dios el Señor obrando y cambiando el corazón de la congregación. Es el propósito de Dios, el plan. Y gracias a Dios, ahora mi esposa más entregada a la obra que en cualquier otro tiempo. El Señor va a hacer grandes cosas en su vida, estoy seguro. Está haciendo grandes cosas. Pero hermanos, increíble, sufriendo, apedreado. ¿Cuántos van a regresar a casa y decir, pienso que voy a pensar, necesito orar y estar seguro que sí es la voluntad? No. No tenía ni dudas de nada. Y después del concilio en Jerusalén tenían problemas. Y en capítulo 15 hay una separación
dice aquí en mi Biblia, Pablo se separa de Bernabé y comienza su segundo viaje misionero. Qué pena, ¿verdad? La separación de Bernabé y Pablo. Habían trabajado, ministrado. Y no es fácil cuando hay dificultades, problemas en el ministerio, cuando hay diferencias en cuanto a doctrina o su manera. Es muy difícil, pero gracias a Dios encontramos a Pablo ministrando y también Bernabé ministrando. ¿Y qué hizo él? Discipuló a Juan Marcos y gracias a Dios Juan Marcos escribió un evangelio y también ayudó al apóstol Pablo para escribir. No sabemos qué escribió, pero él dice, trae a Juan Marcos porque él puede ayudarme mucho en el ministerio, y la separación. Pablo dijo que, Juan Marcos no debe ir con nosotros porque nos abandonó y no debe ir. Y Bernabé, no, dale otra oportunidad, él puede, es buena persona. Y gracias a Dios, Bernabé ministrando. Y tenemos Juan Marcos, un buen discípulo. Y a pesar de todo lo que pasó y la dificultad de una separación de gran amigos, Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Hermanos, la manera de Dios es trabajar a través de las iglesias, confirmando a las iglesias. Esta es la razón en nuestra obra misionera. No estamos buscando grandes eventos, estamos buscando un lugar para ministrar y ayudar a los pastores a encontrar personas para evangelizar y discipular. Hemos dado conferencias enseñando la palabra sobre cómo hacer el discipular a los hermanos. Pero gracias a Dios que Pablo recibió la visión del varón macedonio. Hemos hablado que el Espíritu Santo diciendo que no. Es interesante, muchas veces pensamos que, estoy seguro que esta es la voluntad de Dios, pero no. Y dice aquí, hermanos, que cuando, versículo 6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Quién? El Espíritu Santo dijo que no. Hay veces que tenemos que decir no. Pensamos. Es que personas me llaman y dicen, quiero invitarle a predicar. Es excelente, pero yo necesito orar. Yo no puedo tomar la decisión, yo tengo que orar. Yo tengo que buscar qué es la voluntad del Espíritu Santo. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Cuidado, si recibe una invitación, debe estar seguro que es invitación del Espíritu Santo. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que los anunciásemos el Evangelio. Y gloria a Dios que ellos se fueron. ¿Y qué pasó? Encontraron a Lidia y el Señor abrió su corazón, se bautizó. ¿Qué hicieron? Se bautizó. Recibió a Cristo y en el mismo día se bautizó.
Y ahora nosotros enseñamos, debemos esperar años antes de bautizar. Cuando la palabra siempre ellos recibieron a Cristo. No sé, funcionaba bien en mi vida. Yo recibí a Cristo en la mañana, en un servicio, en la noche, el bautismo, y otro domingo predicando mi primer mensaje. Si ustedes han recibido a Cristo, debe decir, pastor, yo quiero bautizarme esta noche. No tengo ropa, pero no sé si alguien puede prestar algo. En aquel tiempo ellos en su propia ropa y el bautismo y luego caminando, pero es desierto, yo sé. Pero estoy diciendo que, hermanos, el primer paso después de recibir a Cristo es confesar su fe por medio del bautismo. Esta es la razón que doy gracias cuando yo escuché el testimonio de Raúl. Pastor, yo quiero bautizarme. Yo quiero confesar mi fe en Jesucristo. Gloria a Dios. Esta mañana el Señor estaba ministrando a un hermano, pienso que raíz de los hispanos, pero está asistiendo en inglés. Y me envió textos pidiendo por oración, sanación. Y gracias a Dios, él entregando a su vida al Señor, había escuchado mucho, pero entregando su vida al Señor y dijo que sí, pastor, ya quiero bautizarme. Es que diciendo que no, pastor, necesito estudios, necesito prepararme, y es que no estoy listo. Y después de entregar su vida a Cristo, oh pastor, yo quiero bautizarme. Ustedes saben que después de Lidia, ellos fueron encarcelados. ¿Y qué pasó? El carcelero recibió a Cristo, llevó a Pablo y Silas a su casa y bautizó a todo, al carcelero y su familia. ¿Por qué esperamos tanto? Es la manera de confesar nuestra fe. Nosotros pensamos tenemos mejores ideas que la palabra de Dios. Pero hay algo que pasa en el corazón cuando nosotros seguimos al Señor en el bautismo. La promesa es que vamos a recibir al Espíritu Santo. Estamos sometiéndonos a Cristo, confesando a Cristo Jesús, pero también entrando en la oportunidad de ministrar y ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo es posible encontrar una persona como Pablo? Llegue a algunas dificultades, no voy a ir a la iglesia. Hay personas que prefieren quedar en casa y mirar programas en la televisión o en el teléfono que participar en una iglesia. ¿Qué está pasando? Es todo, hermanos, no es que he terminado, pero necesitamos tener el bautismo. Pero hermanos, noten, Pablo, Silas, cantando, dando gracias, expresando gratitud. Ellos cantando en una manera que ganaron todos los prisioneros. El carcelero iba a suicidarse, pero gracias a Dios por el testimonio y el amor y la paz de Dios y el Espíritu Santo en ellos, nadie salió, aunque todas las puertas abiertas. Y él podría decir, hey, carcelero, no, todos estamos aquí, y los prisioneros estaban escuchando y no salieron. ¿Por qué?
algo había tocado su corazón. Viendo un hombre de Dios, dos varones de Dios con poder espiritual. Ojalá que nosotros podamos tener este Espíritu Santo controlándonos, escuchando lo que dice el Espíritu Santo a nosotros. ¿Qué Cristo dijo? Antes de ser crucificado, voy a salir, esta es bendición porque voy a enviar al Espíritu Santo y Él exactamente como yo, pero va a llenar. Y en lugar de mi cuerpo, Él va a entrar y tomar y vivir en nosotros y enseñarnos y revelarnos cosas que necesitamos escuchar. Oremos. Nuestro Padre, gracias por el poder espiritual de estos varones que sabían cómo sufrir, sabían cómo testificar, sabían cómo orar, ayunar, cantar y glorificar a Cristo Jesús. Danos este propósito que nosotros viendo en Bernabé y en Saulo, en otros, y ojalá que en nosotros también. Pedimos por avivamiento en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a prepararnos si hay